Ustedes pueden registrar su asistencia de salida, se les comunicará al término de la conferencia. Para que ustedes puedan ingresar a registrar esta salida, tienen que loguearse, salir cerrar sesión y volver a ingresar con su usuario y clave. En el desarrollo de ciclos de conferencias de la Academia de la Magistratura, les damos la bienvenida a la conferencia. Disculpen, por favor. Importancia de la psicología del victimario en la actuación y la valoración de la prueba. El día de hoy nos acompaña el conferencista. Disculpen, por favor. El conferencista, quien es licenciado en psicología por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en psicología con mención en psicología clínica y de la salud, máster en psicopatología criminal y forense por la Universidad Camilo José Cela de España, especialidad en psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente de pregrado y posgrado. Cuenta con publicaciones diversas con relación al tema. Queda con nosotros el doctor Adolfo Aguinaga Álvarez. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. No sé si se me logra escuchar bien. Sí, sí se le escucha, ¿Sí? doctor. Ya, qué bueno, porque no estoy usando audífonos y pensaba que por altavoz de repente no se escuchaba bien. Bien, mil disculpas si me he demorado un poco, pero tuve problemas con el ingreso en esta máquina que no es mía, sino acá de la universidad donde laboro. Y, y bueno, salvando ese inconveniente, agradezco mucho a la Academia de la Magistratura por haberme invitado a dictar esta conferencia, este webinar, que espero sea de ayuda para la labor que ustedes como magistrados realizan, ¿no? Eh, lo importante de lo que la psicología puede aportar al derecho y a la labor que ustedes realizan se sustenta específicamente en la explicación que podemos dar desde la psicología para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que es el comportamiento humano, ¿no? Porque finalmente lo que se juzga es la conducta humana, ¿no? Es una acción o una omisión, pero finalmente algo que representa una conducta voluntaria, normalmente, para cometer un determinado delito. Y entonces es muy importante tomar en cuenta las características de uno de los componentes más importantes, tanto así como el de la víctima, de lo que es el delito, ¿no? Ya Mendelssohn, un victimólogo importante, hablaba de la pareja penal, ¿no? Es decir, que tanto la víctima como el victimario son potencialmente explicativos del delito, ¿no? Entonces, hoy día vamos a centrarnos en el victimario. Voy a hacer una breve reseña desde la psicología, porque obviamente el tema es bastante amplio, pero he tratado de sintetizarlo en algunos puntos que, desde mi parecer, son aspectos importantes a tratar. Quizás en el proceso de exposición yo utilice algunos términos técnicos, espero que no sea tantos y que me puedan comprender claramente lo que voy a decir, que de repente son términos muy psicológicos y que probablemente dentro de lo que es el derecho les cueste un poco más comprenderlo, ¿no? Es como yo cuando voy a una conferencia sobre derecho, hay algunos términos que de repente me cuesta entender para poder tener una visión cabal de lo que en ese caso, en ese momento el ponente está mencionando. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes la pantalla, luego esta breve introducción. Un ratito, voy a compartir. Ah, ir- aquí está. Al final de la exposición, ustedes podrán hacer preguntas si es que consideran necesario hacerlas. Y yo estaré gustoso de poder resolver y absolver algunas dudas que desde mi perspectiva, desde mi ciencia, que es la psicología, podré contestar, ¿no? Si no las puedo contestar, pues se lo diré honestamente. Bueno, este es el tema de la exposición, importancia de la psicología del victimario en la actuación y valoración de la prueba, ¿no? Se trata, como dije hace un momento, de que tengan los magistrados una
visión más clara de lo que representa la psicología del victimario, ¿no? Como sabemos, hay muchos tipos de victimario, ¿no? Hay victimarios que se orientan directamente a lo que es la violencia psicológica o física contra las mujeres. Hay victimarios que se orientan a oficios como el sicariato. Hay victimarios que también utilizan a las niñas o a los niños para sus placeres sexuales, entre otros, ¿no? O sea, hay un número importante de victimarios, ¿no? No todos tienen el mismo factor común o el mismo factor causal, ¿no? Muchos provienen más desde bases psicológicas, desde bases aprendidas, y otros provienen más de bases más biológicas. Entonces vamos a ver algunos aspectos del victimario desde la psicología, ¿no? Y que puedan, como dije anteriormente, servirles a ustedes para que puedan desarrollar mejor sus funciones y tener un entendimiento más cabal de lo que es este componente importante del delito como es el victimario. Primero quiero enmarcar la exposición en esta relación entre psicología y derecho que ya Muñoz Sabaté, que es un criminólogo español reconocido, y además de eso también es psicólogo y jurista. Él plantea que la psicología y el derecho tienen una relación muy cercana y complementaria. Es decir, es una relación más que desde la subordinación, una relación desde la complementariedad. ¿Y por qué? Porque tanto el derecho, como ustedes ven ahí en el gráfico de la izquierda, voy a poner mi puntero láser para que quede mejor, aquí. Tanto el derecho como la psicología comparten el mismo objeto de estudio, que es la conducta humana. Pero mientras el derecho se encarga de regular la conducta humana a través de leyes, normas, sanciones, la psicología se encarga de explicar el comportamiento humano. O sea, de alguna manera se requiere el derecho para que la norma sea conducente, el entendimiento del destinatario de esa norma, el entendimiento de la psicología, de la capacidad que puede tener esa persona para cumplir o no esa norma, ¿no? Para ver si realmente esa norma, esa ley, va a tener un efecto de cumplimiento en el sentido de la norma propuesta. Entonces, la psicología es una ciencia importante, ¿no? Porque estamos hablando de que explica el comportamiento humano. En ese sentido, lo que vamos a tratar de hacer es explicar el comportamiento del victimario. Aquí hay un dato importante, dramático, lamentablemente, tomando en cuenta la actualidad del país. Es un reporte de Infobae del 17 de agosto de 2025, hace poco nomás, en el que nos dice que Perú pasó del puesto 40 al top 10 de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo, según informe internacional. Este elevado incremento del índice de criminalidad en el país supone también la presencia de más víctimas y también de más personas que vulneran los derechos de otras en función a sus propios intereses y que de alguna manera generan repercusiones significativas en estas víctimas. Estos victimarios, ahí vemos a dos personas que están cometiendo un robo agravado, eh, sin duda también tienen características psicológicas particulares, ¿no? O sea, estas personas que están ahí no son personas que probablemente hayan venido o provengan de un hogar funcional. Es muy probable que provengan de hogares disfuncionales, que provengan de hogares en los cuales la violencia y el ejercicio de, el poder desigual con otra persona que se percibe más débil y vulnerable sea moneda corriente, ¿no? Entonces ellos han incorporado de alguna manera ese tipo de patrón sumado a las experiencias que han tenido al interactuar con otros chicos, otros jóvenes que también han tenido esas características. Y es ahí cuando comienza este camino, digamos, hacia la carrera delictiva. Una de las poblaciones más vulnerables para la comisión de delitos
tomando en cuenta el contexto machista en el cual nos ubicamos, tomando en cuenta que el Perú, como muchos países de Latinoamérica, es un país que se rige principalmente por este esquema, esta visión desigual de la figura del hombre por encima de la figura de la mujer, tomando en cuenta que normalmente el hombre cosifica a la mujer, la vuelve un objeto, no solamente por problemas o asuntos que tienen que ver con la crianza, sino por la influencia de los medios de comunicación, que normalmente han asociado los estereotipos de la mujer a una situación, a una condición de belleza, de artificialidad, de objeto, y al hombre atribuyéndole la condición de poder, de producción, de fuerza, de dominio. Bueno, esas características socioculturales, ¿no? Sumados a la crianza que cada uno ha tenido desde su casa, motivan también, entre otros factores, a que las mujeres sean normalmente víctimas, porque estamos hablando de que más de la mitad de las mujeres en el año 2023 fue víctima alguna vez de violencia psicológica, física o sexual. Y si la comparamos con los hombres, no tenemos las cifras, pero podemos estimar que es mucho menos, ¿no? Mucho menos que un hombre sea víctima de violencia psicológica, física o sexual, que que las cifras que presentan las mujeres. Entonces, dentro de esta población de mujeres víctimas, las más vulnerables aún, ya de por sí ser mujer te convierte en una condición de riesgo para ser victimizada, más riesgo todavía es si es que eres mujer y eres menor de edad, ¿no? No sé si recuerdan esta imagen o a esta persona que está ahí. Él es César Alba, el que fue nominado en su momento, en el año 2018, como el monstruo de la bicicleta, ¿no? Porque fue en su bicicleta donde trasladó, mediante coacción psicológica, primero, después manipulación y engaño, a una niña de 11 años llamada Jimenita, y la trasladó a una loza deportiva y en el baño de la loza deportiva abusó sexualmente de ella, o sea, cometió violación sexual. Perdón. Ah. Cometió violación sexual y no solamente eso, sino que después de cometer la violación sexual la estranguló hasta matarla. Me gustaría que nos quedemos un momento en esa escena, ¿no? Para que de repente podamos entender las características psicológicas disfuncionales, adaptativas que tiene César Alba. La violación sexual, es decir, la introducción de un pene adulto en la vagina de una niña, es sumamente dolorosa, ¿no? Esa introducción es sumamente dolorosa. Entonces, muy probablemente esa niña debe haber estado expresando el dolor en su rostro. Esa niña debe haber estado suplicando por su vida. Y lejos de eso, digamos, inhibir el impulso sexual de este sujeto, lo que hizo aparentemente es excitarlo más. Porque en el caso de los agresores sexuales, como el que tienen características marcadamente psicopáticas, como el caso de César Alba, se estimulan también cuando vinculan el sexo con la violencia. La violación sexual, más que un acto de connotación sexual, es un acto de violencia. Lo que estimula al agresor sexual en este tipo de actos, de modalidad de abuso sexual, de delito sexual, es la asociación entre violencia y sexo y placer sexual. Entonces, no solamente eso, sino que esta persona no fue capaz de empatizar con el dolor, con el sufrimiento de esa niña. Esta persona estaría mirando a los ojos a la niña mientras ella suplicaba, lloraba y gesticulaba el dolor que en ese momento procedía de la violación sexual del cual estaba siendo víctima. Y esta persona seguramente que ni se inmutaba, ¿no? Frente a eso. Por el contrario, lo estimulaba sexualmente más. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona carece significativamente de empatía. Es decir, no es capaz de conectarse emocionalmente con el otro. Cognitivamente, a nivel de cómo concibe la situación, sí se da cuenta
que esta persona está sufriendo, se da cuenta que esta persona está suplicando por su vida, pero no se conecta emocionalmente con eso. Es como si vieran las emociones en blanco y negro, sin matices. Por eso que le es tan fácil cometer ese delito. Por eso es que probablemente si yo le doy una pistola y le digo que mate a alguien por encargo, lo hace porque no tiene ningún tipo de límite ni sensación de piedad ante una persona que le suplique por su vida y le dispara con mucha facilidad porque no se conecta con esa emoción. No hay esa conexión emocional que cualquiera de nosotros tiene cuando vemos a una niña llorar, cuando vemos a una persona adulta llorar, incluso sentimos algo una sensibilidad especial frente a su dolor. En este caso, ellos no sienten eso. Entonces, esto, sumado a que después termina matándola, donde también seguramente este rostro de súplica y dolor se presentaba frente a él, nos demuestra que estamos frente a una personalidad con marcados rasgos psicopáticos, ¿no? Miren ahí lo que encontramos. Primero, una persona que manipula y que coacciona psicológicamente a esa niña para llevarla a un lugar donde abusa de ella, donde le provoca un dolor intenso y donde finalmente la mata. Esta persona tiene impulsividad elevada. Esta persona tiene deseos sexuales desviados porque le excita una niña, el cuerpo de una niña, le excita, lo coloca en esa posición de incluso asumir un riesgo tan grande como el ser descubierto. Es una persona que no tiene empatía o tiene muy poca empatía o solamente tiene empatía cognitiva pero no tiene empatía afectiva. O sea, entiende cognitivamente que esta persona está sufriendo pero no se conecta emocionalmente con ese sentimiento. Además, yo asumo que también hay un componente sádico. ¿Cuál es el componente sádico? Es cuando la persona experimenta placer sexual cuando infringe dolor al otro, ¿no? Porque miren la imagen. Esta persona está violándola, la violación le provoca dolor, la niña grita, llora de dolor y esta persona se excita más. Un componente sádico. Esas características hacen muy poco probable que esta persona pueda tener algún tipo de posibilidad de reinsertarse a la sociedad. Es muy difícil. No se puede hablar de imposibles en psicología, porque no es una ciencia exacta como la matemática, pero sí podría afirmar que es muy poco probable y que lo más probable es que si sale de prisión, reincidiría en la conducta criminal, o sea, volvería a recaer en ese tipo de comportamientos antisociales. Ya Lombroso nos hablaba, cuando hablaba de personas que cometen este tipo de delito, desde su, desde su determinismo biológico, ¿no? De su tendencia y corriente positivista, lo llevaba a estimar que las personas psicópatas, que él llamaba delincuentes natos o criminales natos, tenían una condición biológica diferente. Y no solamente una condición biológica diferente interna, sino que morfológicamente el rostro, la estructura física, la apariencia de esa persona tenía particularidades. Generalmente, como ven las fotos ustedes ahí, no eran personas, estos llamados criminales natos o delincuentes natos, no eran personas estéticamente agradables, ¿no? O sea, eran personas que tenían una estructura física que, digamos, se asemejaba más hacia estándares no óptimos de belleza, por llamarlo de alguna manera. Es por eso que surgen estos nombres también de monstruos, ¿no? De monstruos, de personas que se asocian mucho a la fealdad. Eduardo Galeano, un pensador uruguayo que ya murió lamentablemente, en uno de sus libros decía que en Latinoamérica el crimen es marrón, ¿no?
Es como decir que la representación mental que tenemos los latinoamericanos del criminal no es blanco, no es agradable físicamente. Es generalmente vinculado a una condición racial y más asociada al oscuro, ¿no? Marrón, negro, pero no blanco. Y eso, lamentablemente, hasta en estos tiempos todavía se ve eso, ¿no? Creo que bastante notorio es la desconfianza que existe, por ejemplo, en lugares pudientes, Miraflores, San Isidro, cuando ven a una persona de color oscuro, a diferencia de cuando ven a una persona de color claro. Tienen un cierto temor de que esa persona de color oscuro pueda robarle o cometer algún tipo de delito. No se les cruza por la cabeza que una persona rubia lo vaya a hacer. Porque de alguna manera estamos vinculados a ese estereotipo que ya partía desde el Lombroso de que el criminal está vinculado a una característica física generalmente de carácter no estético, ¿no? Miren lo que dice Lombroso respecto a estos criminales natos. Dice, en realidad, para los criminales natos adultos no hay mucho remedio. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre en los casos de los incorregibles o suprimirlos cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos, ¿no? Era bastante radical, ¿no? Desde su determinismo biológico, él era bastante radical con respecto a estas personas y creía que ya no tenían ningún remedio. Más adelante, Cleckey, que es un estudioso de la psicopatía, también le atribuye ciertas condiciones biológicas a su propuesta explicativa sobre la psicopatía. Él dice esto, miren, para que más o menos, es esto que refleja más o menos la propuesta o el postulado explicativo que plantea él. Dice por los psicópatas, pueden aprender a usar las palabras adecuadas, aprenderán a reproducir toda la pantomima del sentimiento, pero el sentimiento no aparece por ningún lado. O sea, no, en el cerebro hay estructuras cerebrales que hacen que estas personas, según lo que dice Cleckey, no sientan, no puedan expresar ni puedan recepcionar, interpretar adecuadamente las emociones. Y en otras palabras, son fríos, son calculadores, son capaces de poder realizar actos de mucho peligro con la menor cantidad de estimulación afectiva, es decir, sin ansiedad, en otras palabras. Más adelante, eh, Licken plantea una distinción dicotómica, una distinción más polarizada. Habla de los psicópatas y los sociópatas, que es importante conocerlo, ¿ya? Porque él dice que los delincuentes crónicos se dividen en psicópatas y sociópatas. Los psicópatas son aquellos que tienen un sustrato psicobiológico diferente que los conduce a presentar conductas antisociales. En otras palabras, el psicópata es aquel que nace con una biología cerebral diferente que lo conduce a cometer actos antisociales. Mientras que el sociópata nace con un sustrato psicobiológico normal, como el de ustedes, como el mío, pero que es el ambiente el que lo conduce a presentar conductas antisociales como forma de adaptación al medio. Es decir, este niño que nace en un hogar altamente disfuncional, con un padre que se dedica a la delincuencia, una madre alcohólica, hermanos pandilleros, una comunidad cercana que es bastante permisiva y flexible con la actividad delictiva, hace que ese niño desde pequeño se asuma que la única forma de adaptarse al medio es a través de las conductas antisociales y delictivas, ¿no? Entonces, él no nace así, sino que se hace así. De cara al tratamiento, de cara a la intervención, el psicópata tiene menos posibilidades de poder reinsertarse socialmente porque ya hay una estructura bastante marcada a nivel biológico que se complementa con lo aprendido. Mientras que el sociópata puede tener sentimiento de culpa, puede tener arrepentimiento,
puede presentar el interés, aunque de repente no muy elevado, por cambiar, por mejorar. Entonces, de cara a la intervención y de cara a la valoración que podemos hacer respecto a la posibilidad de reincidencia criminal, sería bueno distinguir entre qué tan psicópata es o qué tan sociópata es, ¿no? Y para eso es bueno hacer un recorrido a través de su vida para poder entender a cuál de estos dos tipos delictivos, según Liken, pertenece. Esta es una entrevista muy interesante y que de alguna manera descarta esto que estábamos hablando, para que vean que la psicología no está todo escrito porque es una ciencia muy dinámica, ¿no? Es una ciencia, la psicología, la psiquiatría, la neurología, están en constante eh, evolución, ¿no? Las neurociencias en sí, que cada vez están influenciando más en la toma de decisiones judiciales. Por ejemplo, en México ya hay una corriente muy fuerte para el desarrollo de un concepto que se llama el neuroderecho o los neuroderechos, ¿no? El neuroderecho, ¿no? Que el neuroderecho contempla la influencia significativa de las neurociencias para la función en sí misma del derecho. Entonces, esta entrevista que hizo Pardis, que es un psiquiatra forense norteamericano, a un sicario llamado Richard Kuklinski, que tenía en su haber más de 200 asesinatos por encargo. Eh, Él, en esa entrevista, el psicópata, el señor Kuklinski, le pregunta a él por qué soy así. Porque esa es una de las preguntas que muchas personas psicópatas tienen. ¿Por qué es que yo no siento nada? ¿Por qué es que yo mato a alguien y no me genera ningún tipo de dolor? ¿Por qué es que de repente mientras descuartizo a alguien no me da ni siquiera náuseas? Porque es que no siento afecto como lo sienten los demás. Entonces él le pregunta eso, ¿no? ¿Por qué soy así? Y él le dice, tú naciste con unas características que te conducen a ser así. Tú naciste con una mayor impulsividad. Tú naciste con una mayor capacidad de experimentar miedo que los demás. Tú naciste con menor empatía. Pero eso no te hizo el delincuente que eres ahora. Porque si tú hubieras nacido en otro hogar, probablemente esas características te hubieran llevado a ser de repente más impetuoso en tus objetivos, a practicar deportes de riesgo, a practicar deportes de aventura, de repente a serle infiel a tu mujer eventualmente, pero no a ser el sicario sanguinario que fuiste. Lo que te hizo ser el sicario sanguinario que fuiste fue la violencia sistemática y constante de tu padre, fue la frialdad emocional a la que te expusiste cuando interactuaste con tu madre. Fue las malas influencias que estuviste desde temprana edad que te condujeron a un comportamiento desviado. Si tú hubieras nacido en otro hogar donde te brinden amor, donde te brinden reglas adecuadas, muy probablemente esas características no se hubieran manifestado en una conducta o un comportamiento delictivo, ¿no? Entonces, aquí se cuestiona esto de que se nace o se hace. En realidad, el comportamiento criminal, el comportamiento del victimario, es una interacción entre factores biológicos y sociales, pero lo más fuerte es el componente social, el componente aprendizaje, más que lo biológico. Hace unos años hubo un neurólogo, James Fallow, que es prestigioso neurólogo, ¿ah? De los mejores, que estudiaba cerebros de psicópatas, ¿no? Entonces dijo un día, vamos a hacer un estudio aquí entre los que trabajamos, incluso dentro de mi familia, para ver cómo son las distribuciones morfológicas y bioquímicas del cerebro de cada uno de nosotros. Entonces, a todos les tapó el nombre para no saber de quién eran los cerebros y tener mayor objetividad al momento de analizar. Mientras revisaba todas las neuroimágenes, encontró un cerebro que era el cerebro de un psicópata sanguinario. O sea, era el cerebro más, con más posibilidades de poder
encajar dentro de un perfil psicopático. Entonces dijo, ¿quién es este trabajador que está aquí, que tiene esas características? Cuando quitó el nombre para ver de quién se trataba ese cerebro, era su propio cerebro. O sea, él tenía toda la condición biológica para ser un psicópata, pero no lo fue, porque creció en un hogar altamente funcional, un hogar que le brindó valores, que le brindó afecto, que le brindó amor, que le brindó soporte, que lo encaminó adecuadamente. Entonces, mucho depende del entorno. Por eso es que tenemos mucho por hacer como sociedad. Mejorar la sociedad implica también disminuir, obviamente, la criminalidad. No a través de métodos que sean disuasivos, como elevar las penas indefinidamente, porque se sabe que no ha tenido mayor implicancia sobre la disminución de los índices de criminalidad, pero sí pensar a largo plazo en que mientras formemos mejores familias, mientras formemos mejores padres de familia, es menos probable que los hijos recaigan en una conducta criminal más adelante. Entonces es un proceso a largo plazo y desde el punto de vista de lo que veo en mi país, que es Perú, yo diría de muy, muy, muy largo plazo, ¿no? Porque estamos en una condición casi anómica, ¿no? Estamos en una condición en la cual el delito, el crimen, en todas las esferas, está avanzando a pasos agigantados y más bien, ¿no? Los mecanismos formales y no formales también, que buscan restringir, controlar este tipo de avance, están cada vez más debilitados, lamentablemente. Les hablaba de las experiencias vitales y de la importancia de que estas experiencias vitales pueden ayudar o bien a formar personas de bien o bien a formar futuros victimarios. Y ahí estamos viendo la imagen de un niño que observa a su padre golpeando a su madre, ¿no? El hogar, el hogar es el primer medio de socialización del niño. O sea, el niño aprende cómo es el mundo. O sea, su primera experiencia del mundo, de cómo es el mundo, es el hogar. Porque el niño no sale de que nace a la calle y ve cómo es el mundo afuera. No, el niño establece sus patrones de relación entre las personas a partir de lo que ve en el hogar. Y un niño, si ve desde muy pequeño que su padre golpea a su madre, que su padre golpea a los hijos dentro de los cuales está él, ese niño está incorporando la visión de que el más fuerte, el que tiene más fuerza, el que domina, es el que tiene la razón, es el que finalmente va a lograr sus objetivos. Porque ese padre dice A, y si la madre dice B, el padre le pega, y cuando le pega, la madre dice A. Entonces ese padre resuelve los conflictos, resuelve la discrepancia a partir de la violencia. Y el niño incorpora eso. ¿No? Es decir, Bandura, que fue un psicólogo importante que explica cómo se aprenden los aprendizajes, decía que para que un observador, en este caso el niño que está acá, copie al modelo, en este caso el padre que está acá, tiene que identificar en el modelo características parecidas a él. Por ejemplo, si este niño de acá es un niño impulsivo, es un niño extrovertido, es un niño reactivo, y su padre es impulsivo, es reactivo, es dominante, lo más probable es que este niño lo imite con más facilidad y después incorpore esas conductas para poder relacionarse con los demás. Pero si se dan cuenta, aquí hay dos modelos: el padre dominante, el padre agresivo, el padre que denota fortaleza física, mental, también sobre su víctima, y una víctima, o u otro modelo, perdón, de subordinación, de sumisión, de inseguridad. Por ende, si este niño es un niño inseguro, tímido, es un niño con baja autoestima, lo más probable es que no imite la conducta del padre maltratador, sino que imite la conducta de la madre víctima.
O sea, este niño en otros ámbitos de interacción, si es que copia a la madre, se va a comportar como ella cuando vea a alguien o cuando perciba a alguien que es más fuerte que él. Cuando una persona a quien ve que tiene más dominio, más fortaleza que él, se le acerca para pedirle algo, el niño se va a sentir intimidado, se va a subordinar y va a hacer todo lo que digan los demás para que no le peguen, así como le pegan a su madre. O sea, hay dos posibilidades, que el niño copie al padre agresivo o que el niño copie a la madre sumisa, subordinada. Estas experiencias son muy importantes. Por eso es que cuando hacemos las evaluaciones psicológicas, a veces nos preguntan, pero ¿para qué vamos hasta la niñez? ¿Qué tiene que ver la niñez, la adolescencia? ¿Para qué exploran eso? Por esto, porque queremos ver a qué modelos se expuso para poder aprender a ser una persona violenta o a ser una persona sumisa, insegura, subordinada, una fácil víctima para una persona que tiene tendencias dominantes. Esta conducta aprendida, cuando el niño sale de ahí, se puede replicar o se puede extrapolar en otros ámbitos de interacción del niño. Este niño que ve cómo su padre maltrata, humilla, domina, subordina, minimiza a su madre, va al colegio y hace lo mismo con quien perciba también débil, insegura, subordinada, tímida. Hace lo mismo. Porque esta conducta no nace con él, esta conducta se aprende. Este niño nació impulsivo, pero la impulsividad no te hace violento. Lo que te hace violento, que es generar un daño al otro, es lo que vas aprendiendo, lo que vas incorporando. O por el contrario, de repente este niño copia a la madre, porque es un niño inseguro, tímido, y lo que va a presentar es una conducta victimal, esa conducta que está aquí, ¿no? Que es una conducta de una persona o un niño, una niña que se subordina. Para que haya una víctima, tiene que haber un victimario, y para que haya un victimario, tiene que haber una víctima. Si esta persona tuviera fortaleza mental, si este niño tuviera capacidad resiliente, si este niño tuviera buena autoestima, buen autoconcepto, no copiaría a ninguno de los dos, sino que se vería de repente como más fuerte frente a situaciones en las cuales quiera alguien vulnerar sus derechos y se defendería. No necesariamente violentamente, puede tener otras estrategias para defenderse, ¿no? Como la asertividad, por ejemplo. Porque el agresor se estimula con la vulnerabilidad de la víctima. El agresor valora, observa, mira la vulnerabilidad de la víctima y eso lo estimula a atacar. Entonces, si no lo ve vulnerable o si no la ve vulnerable, ese agresor no la va a atacar. ¿No? No la va a atacar porque no siente que sea capaz de poder de repente vulnerarla como si vulnera a alguien que percibe con ese nivel de debilidad. Entonces, la violencia es una agresión destructiva y no adaptativa con intención de causar daño a otros seres humanos, influenciada por una combinación de factores y reforzada por el acto en sí. O sea, es no adaptativa, primero, y causa daño a otros seres humanos. ¿Ya? O sea, ya hay una intención de generar daño a otros, ¿no? Y se refuerza en el acto en sí, o sea, yo soy violento con alguien y si esa violencia me genera un rédito, una ganancia, eso va a incrementar la probabilidad que la próxima vez que esté en una situación similar, yo vuelva a ejercer la violencia, porque mi cerebro procesa, codifica, de que cada vez que yo ejerza la violencia, algo voy a ganar. Por eso es que dice, se ve reforzada por el acto en sí, o sea, se ve recompensada, en otras palabras, por el acto en sí. Odette Terol, una psicóloga española que tuve la oportunidad de conocer, planteaba que la violencia es un continuo, ¿no? Que parte de la impulsividad. Es decir, la impulsividad es el principal predictor de la conducta violenta. Cuando evaluamos a una persona por un acto de violencia, en el rol de victimario, en el rol de agresor, a imputado por delitos violentos,
lo que tenemos que tomar en cuenta como base es evaluar su nivel de impulsividad, ¿no? La impulsividad no es mala, puede ser buena porque te puede llevar de repente a ser más impetuoso en tus objetivos, te puede llevar a ser de repente más, más enfático en alguna idea, una propuesta que tú quieres hacer. Pero cuando es normal, se convierte en agresividad. La agresividad es innata. Nosotros venimos con agresividad. O sea, como especie humana, todos somos más o menos agresivos, pero la agresividad está en nosotros. Y uno puede ser agresivo, entre comillas, cuando plantea, cuando propone sus ideas, cuando ejerce sus proyectos, cuando de repente eh, defiende una idea base, fija, política, qué sé yo, pero no le haces daño a nadie. El problema es que cuando esta agresividad supera límites importantes, se convierte en violencia, que ya la violencia sí es aprendida. O sea, el ser humano no viene violento. El ser humano puede venir con mayor agresividad, pero no violento. La violencia se aprende. Se aprende a partir de patrones de interacción con el medio que le permiten incorporar la posibilidad de dañar a otros para sentir una satisfacción. No sé si me dejo entender. O sea, la agresividad es adaptativa. Yo tengo que ser agresivo si alguien me ataca, porque si no, me mata. Pero eso no es violencia. Violencia es cuando yo ejerzo mi poder sobre otro para hacerle daño, para vulnerarlo. Eso lo he aprendido. Pues la impulsividad es la base. La agresividad es una manifestación adaptativa de la impulsividad. Y la violencia es una manifestación desadaptativa de la agresividad. ¿Por qué? Genera daño o daños en otro u otros. Este es un modelo interesante de cómo se plantea la violencia, de cómo se presenta la violencia. Hay dos formas, según Rein y otros, cómo se presenta la violencia. La primera, la que vemos aquí a la izquierda, es la reactiva hostil impulsiva. O sea, es esa que tiene una base emocional real. Es la que tienes que surge naturalmente cuando alguien te hace algo, cuando alguien te provoca para que tú reacciones. Estás en la calle, alguien te insulta y tú reaccionas violentamente porque te agredió, no sé, te hizo alusión a, a tu madre o a un familiar muy querido, etcétera, y eso te hizo reaccionar, ¿no? Violentamente respondes verbalmente a esa persona. Es una violencia reactiva, hostil, impulsiva, que eso tiene una base emocional real, o sea, realmente la sientes. Esta es la más compleja y la más peligrosa, la que está al lado derecho, que es la proactiva instrumental planificada, y que normalmente la tienen los psicópatas. Es decir, esta violencia proactiva instrumental planificada no tiene una base emocional real. O sea, el psicópata, cuando ejerce esta violencia, no siente cólera, no siente nada. Simplemente se construye todo el arquetipo físico de la furia, de la rabia, para intimidar y subordinar a su interlocutor. Por ejemplo, los psicópatas que son agresores domésticos, ¿no? Que violentan a sus parejas y a sus hijos. Esta persona está normal, se está riendo antes de entrar a la casa, pero apenas abre la puerta de la casa, toda su estructura física, su gestualidad, se transforma en una persona furiosa, que hace que se mantenga el statu quo de dominio y sumisión que existe en el hogar, donde los sometidos, la esposa y los hijos, le tienen miedo, y ese miedo los subordina ante él. Y él usa eso, no siente cólera en realidad, no siente nada por dentro, pero construye tan bien esa ira fingida que logra que los demás se intimiden, le tengan miedo. Por eso es que ellos son muy eficientes en los delitos en los cuales se tiene que intimidar a otro, ¿no? Cuando tienes que extorsionar, por ejemplo, a alguien. Esa persona a quien extorsiona
debe creer realmente que tú eres capaz de cumplir las amenazas que le estás diciendo. No puedes titubear, porque si no, de alguna manera tu mensaje no cala en el interlocutor, a quien estás extorsionando. Por eso es que los psicópatas son muy eficientes en ese tipo de trabajos, sicariato, extorsiones, este, violencia de pareja desde ese punto de vista, ¿no? De la subordinación constante. Eso lo hace más peligroso, porque, porque es frío, es calculador, a diferencia del otro tipo de violencia. Si estoy yendo muy rápido, me dicen, si no están entendiendo, yo puedo tranquilamente detenerme en algún punto para poder aclararlo, ¿ya? Para que no se les pase, no hay problema. Un aspecto fundamental, pero fundamental, ¿no? Que todos los psicólogos y los juristas, los magistrados, todos tienen que tomar en cuenta, todos los operadores de justicia tienen que tomar en cuenta, es la personalidad. No se puede hacer una evaluación de ningún tipo si no se evalúa la personalidad, porque la personalidad es el constructo, el factor más importante del ser humano. Tu personalidad es todo. Es tu parte biológica, es tu parte social y tu parte psicológica. Tú naces con un temperamento. El temperamento es la base biológica, genética y hereditaria de la personalidad. Ese temperamento con el que tú naces, no sé si ustedes en algún momento han ido de repente a un hogar, a un lugar, a un hospital donde hay un montón de niños que están en urnitas, por ejemplo, en la maternidad de Lima, ¿no? No ve a varios niños que están juntos, recién nacidos, y ustedes van a ver que hay niños que se mueven, que mueven los bracitos, mueven las piernecitas, que están mirando a todas partes, que lloran, y otro niño que está al costadito, que ni se mueve, ¿no? Que apenas si respira. Esos niños no aprendieron a ser así. Esos niños nacieron así, con ese temperamento que es la base biológica de la personalidad. Este niño reactivo, así que se mueve un montón, este niño nació con un temperamento más reactivo, con mucho mayor impulsividad. El otro nació con un mayor nivel de pasividad, de inhibición conductual. ¿Qué genera esto? Que estos dos niños probablemente se expongan a experiencias diversas por sus características, o diferentes por sus características. ¿Por qué? Porque este niño reactivo, que se mueve, que llora, es un niño que puede generar mayor estrés en los padres y los padres pueden de alguna manera, en algún momento, de repente o sistemáticamente, ejercer violencia contra este niño porque le genera estrés. Muchos padres con estrés producto de la interacción con sus hijos terminan decantando en conductas violentas contra sus hijos a partir de ese estrés. Por el contrario, el otro niño que nació inhibido, que casi ni llora, que casi ni se mueve, es un niño que de repente genere en los padres conductas de sobreprotección porque lo ven débil, lo ven vulnerable, lo ven hasta enfermizo. Entonces, por sus mismas características, por la forma como tú naces, con qué temperamento, qué es personalidad de base biológica naces, te puedes exponer a diferentes formas de reacción del ambiente, de los demás, de los padres y de todos los que te ven. Y en esa interacción de lo aprendido con lo que naces, vas configurando una forma particular de pensar. Por ejemplo, ese niño que nace así reactivo, impulsivo, que llora y el padre lo sacude y lo grita, ese niño ya está aprendiendo que la mejor forma de poder solucionar los conflictos, no solucionar los conflictos, sino la mejor forma de reaccionar cuando estás estresado es a través de la violencia. Entonces todo eso lo está codificando, lo está incorporando. Ese zamaqueo cuando lo sacuden, ese grito que surge, que le genera susto, pero que además refuerza más su impulsividad y reactividad, va haciendo que vaya construyendo una forma particular de interpretación del mundo y de interpretación de él en el mundo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta
la personalidad, porque es lo que eres tú. Nadie se puede sacar su personalidad y decir, mira, ya me saqué la personalidad y sigo siendo yo. No, no te puedes sacar tu personalidad porque tu personalidad eres tú. Entonces tienes que evaluar la personalidad. Y eso nos ayuda a explicar también el comportamiento de victimarios. Hay trastornos de personalidad que son muy importantes porque están vinculados también a delitos. Ya hablamos del antisocial, ya hablamos del psicópata. Vamos a hablar de otros trastornos de personalidad que podrían estar vinculados a delitos y a determinado tipo de delitos. Por ejemplo, el trastorno paranoide de la personalidad. Ustedes ven ahí esa imagen, ¿ya? Y seguramente que la imagen digamos, les refleja, ¿no? Les refleja el rasgo principal de esta personalidad, que es el patrón de suspicacia generalizado. Es una persona extremadamente desconfiada. Es una persona que, en el ámbito laboral, por ejemplo, como puede ser esa imagen, como puede estar reflejando esa imagen, cuando ve dos compañeros que están conversando, él interpreta que están confabulando contra él y se pone a la defensiva y de repente puede hasta atacar verbalmente, inicialmente, de manera inicial, y posteriormente, si la cuestión se agrava, poder hasta agredir físicamente a uno de ellos. Estas personas eh, canalizan esa desconfianza cuando se trata de las relaciones de pareja en lo que se llama celotipia, o sea, son extremadamente celosos. Desconfían de su pareja porque creen que su pareja les va a ser infiel o le puede ser infiel o le está siendo infiel. Y esta desconfianza los conduce a presentar situaciones de violencia psicológica, porque muchas veces limitan significativamente la posibilidad de que su pareja interactúe con otros. Las encierran en la casa, colocan cámaras, contratan a personas para que la sigan, creyendo que realmente cuando él está trabajando o está en otro lugar, ella puede estar engañando. Nosotros, digamos, ustedes, yo, si estamos en la casa y nuestra esposa, pareja nos dice, voy un rato a la tienda a comprar, ¿ya? Es algo normal, ¿no? Voy a ir a la tienda, ya, está bien, anda a la tienda, te espero. Y tú estás haciendo tus cosas, pero si se demora un minuto o 2 minutos, no pasa nada, ¿no? Pues se demoró seguramente porque, no sé, había mucha gente en la tienda, qué sé yo. Pero si eres paranoide, ese minuto o 2 minutos que te demores es la probabilidad de que esté coordinando con su supuesto amante para un encuentro posterior, cuando él ya no esté en la casa, cuando él vaya a trabajar o salga de la casa. O sea, a ese nivel, ¿no? O sea, y el problema es que ellos son muy resentidos. O sea, esas cosas lo resienten a él significativamente y muchas veces ese resentimiento lo vuelcan en una conducta vengativa. Y la venganza puede llegar a extremos. ¿Cuál es el extremo mayor? El feminicidio. Entonces es importante tomar en cuenta, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de ver en alguna pericia psicológica paranoide, sea como rasgo, sea como trastorno, considerar el tipo de delito al que pueden estar expuestos. Es más difícil que esta personalidad recaiga en delitos sexuales, ¿no? Es más difícil porque son muy desconfiados y esa desconfianza los lleva a estar muy alertas y a tener mucha inseguridad ante la posibilidad de ser capturados. Entonces, probablemente por su misma desconfianza, no se metan en conductas tan arriesgadas como el hecho de vulnerar sexualmente a otra persona, sea niño, niña, adulto. Lo que más puede estar vinculado es sin duda a conductas de agresión física, psicológica y más graves todavía que feminicidio o intento de feminicidio en el marco de las relaciones de pareja, ¿no? Otro trastorno de personalidad que también tiene implicancias en la conducta del victimario es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por un patrón de inestabilidad generalizado.
Es una persona sumamente inestable y en esa inestabilidad tienen un alto nivel de impulsividad que la vuelcan en conductas autoagresivas, o sea, se agreden a sí mismos, se cortan, se mutilan, se cortan para matarse a veces en el grado extremo, o heteroagresivas, es decir, agreden a otros, agreden a los demás. Estas personas están muy sujetos, muy susceptibles a incurrir en delitos que supongan un arrebato. Esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen de Adriano Pozo, un joven que en el 2018 agredió físicamente de manera bastante intensa y que fue grabado por los videos del hostal o del hotel a su pareja, que era Arlet Contreras. Él ahí la toma de los cabellos y de los cabellos la conduce hacia la habitación, ¿no? Él sale totalmente desnudo, totalmente descontrolado de su habitación para hacerla regresar a la habitación de donde ella había escapado. Él, y su defensa presentaron como una persona que tenía un trastorno límite de la personalidad, o lo que se llama trastorno borderline de la personalidad también. Porque la persona al borderline límite tiene una exacerbación del impulso y tiene pocos frenos cognitivos inhibitorios del impulso. Creo que ustedes manejan mejor que yo todavía el concepto de homicidio por emoción violenta, ¿no? Que más o menos tiene que ver con esto que les acabo de mencionar, ¿no? El desborde emocional, la exacerbación de la respuesta emocional ante un estímulo que lo provoca y justifica, que reduce los frenos inhibitorios del impulso y provoca esa conducta desbordada. Eso, de alguna manera, y no sé si estoy en lo correcto porque no soy abogado, supone un atenuante de responsabilidad penal, ¿no? Y muchas personas lo utilizan también como una forma de argumentar y justificar esos actos violentos que presentan, ¿no? Pero sí, lo cierto es que su personalidad impulsiva, desbordada, con poca capacidad de control sobre el impulso, y altamente inestable, los puede conducir a cometer delitos de arrebato como ese. Entonces es importante tomar en cuenta eso también, ¿ya? Otro trastorno de personalidad que está vinculado a la vulneración del derecho de los otros es el trastorno narcisista de la personalidad. Seguramente que ustedes han escuchado el narcisismo, ¿no? Y el narcisista es una persona que se siente superior a los demás. Es una persona que tiene una autoestima sobrevalorada. Y que esta autoestima se engloba en un concepto que se llama autoestima comparativa. ¿A qué me refiero? Que el narcisista o la autoestima del narcisista funciona a través de la inequidad con el otro. Me explico. Mientras menos es el otro, mientras más abajo esté el otro, más arriba voy a estar yo. Entonces, mientras más yo humille al otro, mientras más lo minimice, mientras más daño le haga, más va a crecer mi ego, porque es autoestima comparativa, ¿ya? Entonces, por esas características, estas personas han sido identificadas también como potenciales agresores en el marco de las relaciones de pareja, porque a sus parejas las minimizan, las humillan, las subordinan y también a través de la violencia física o psicológica terminan limitando significativamente su desarrollo personal, porque eso implica un crecimiento de su ego, que es desbordado. Entonces, esos sentimientos de grandeza, de prepotencia, sentirse superior, de arrogancia, y además, como característica, como dice en la diapositiva, carecer de empatía, hacen que fácilmente puedan incurrir en agresiones a sus parejas, tanto psicológica como física, para poder conseguir esa elevación de su ego. Hay otros victimarios que sí tienen, en la mayoría de los casos, implicancias sobre su imputabilidad.
Hasta ahora, lo que hemos visto, no se ve muy afectada la imputabilidad, ¿no? O sea, la mayoría son imputables. Pero cuando hablamos de un trastorno psicótico, hablamos de victimarios que están fuera de la realidad, no están conectados con la realidad, que tienen una grave alteración de la conciencia, que tienen una anomalía psíquica que no les permite comprender la ilicitud del acto que cometen y menos actuar en función a ese entendimiento. Entonces es importante conocer también un poco de esto. Obviamente tenemos tan poco tiempo que no lo voy a desarrollar ampliamente, pero por lo menos voy a dar algunas pistas de cómo son este tipo de victimarios. Acá tenemos el trastorno esquizofrénico, que seguramente ustedes han oído de la esquizofrenia. La esquizofrenia por sí misma no necesariamente es inimputable, porque la esquizofrenia tiene tres fases: una fase prodrómica, una fase aguda y una fase residual. La fase prodrómica de la esquizofrenia cursa con conciencia. La persona no está fuera de la realidad. La persona comienza a experimentar cambios en su comportamiento. Se vuelve más irresponsable, empieza a tener algunas ideas raras, extrañas, intereses raros como el esoterismo, la magia negra, la religión, etcétera. Excesiva cuando antes no lo era, ¿no? Es una fase previa a que aparezca la condición psicótica propiamente dicha, que aparezca la fase aguda. En esta fase aguda, la persona presenta las alucinaciones, los delirios, la desorganización conductual y afectiva que suele caracterizar al esquizofrénico. O sea, está fuera de la realidad, está desconectado de la realidad. Una vez que esta persona toma sus medicamentos, pasa a una fase residual, donde ya la persona retoma la conciencia de la realidad y si bien presenta síntomas negativos, como por ejemplo tristeza, como por ejemplo falta de placer, como inercia, ya es consciente de la realidad. Ya no hay tantas alucinaciones y si las hay, aparecen con crítica del fenómeno, porque él ve las alucinaciones y ya sabe que esas alucinaciones ya no son verdad. O sea, tiene control de alguna manera sobre eso. Entonces, si el esquizofrénico comete un delito en la fase prodrómica donde todavía es consciente de la realidad, tendría que ser imputable, porque ahí, si bien hay una anomalía psíquica, no hay grave alteración de la conciencia ni alteración de la percepción que no le, que limite su posibilidad de ser consciente que sus conductas pueden lesionar los derechos e intereses de otros y tampoco de actuar en base a ese entendimiento. Y si le pasa en la fase residual, si comete un delito en la fase residual, también tendría que ser imputable porque en esta fase ya es consciente de la realidad. La única fase en la que sería inimputable sería la fase aguda. Y es en esta fase donde uno de los pocos asesinos seriales que tenemos en el Perú, Pedro Pablo Nacada Ludeña, cometió sus actos criminales, ¿no? En Huaral, ¿no? Entonces incluso le llamaban a él el apóstol de Huaral, porque él estaba convencido, tenía el delirio mágico religioso de que Dios le había encomendado la misión de acabar, de matar a todos aquellos que iban en contra de la ley de Dios. Para él, las prostitutas, los alcohólicos, los homosexuales, los delincuentes, etcétera, eran personas que iban en contra de la ley de Dios y por eso los mataba, ¿no? Acá hay una declaración de él que más o menos nos permite entender eso. Dice: maté a los profesores Nazario Tamaris Pérez y Didier Zapata Dulán. Ellos caminaban por el borde de un canal de regadío agarrados de la mano, se hacían cariños como una pareja de enamorados. Y como yo soy el purificador de la tierra, no quedó otra opción que asesinarlos, porque los homosexuales solo hacen daño a la sociedad. Él estaba convencido. El delirio es un convencimiento absoluto de una situación no real. O sea, no es una creencia, no es un pensamiento fuerte, no, es una convicción. Así como ustedes están convencidos de que están vivos, el psicótico está convencido de su delirio. En este caso, esta persona, Pedro Pablo Nacada Udeña, estaba convencido absolutamente de que era enviado de Dios, o sea, estaba fuera de la realidad.
que estaba así, que Dios le había encomendado la misión de matar a todos aquellos que fueran en contra de su ley, de la ley de Dios, ¿ya? Por eso es que, digamos, tomando esa característica de delirio fijo, tú le muestras a él cualquier evidencia contraria a su delito, por más objetiva que sea, él no la va a tomar en cuenta, la va a descartar, porque ese delirio, esa convicción es inflexible al cambio. Salvo que tome sus pastillas y bueno, ese delirio vaya debilitándose y ya retome contacto con la realidad. Pero mientras está en la fase aguda, ni hablar. Es una persona que está desconectada de la realidad. Ese trastorno psicótico que acabamos de ver es un trastorno psicótico bastante extravagante, ¿no? Es, digamos, de alguna manera fácil de identificar, ¿no? Porque tú ves un esquizofrénico y tú, este tipo está mal, ese tipo está fuera de la realidad, está loco, ¿no? Porque se le ve, se le nota en la forma como se expresa, en la manera como reacciona, en las cosas que dice, que son totalmente fuera de la realidad. Pero hay otros trastornos psicóticos que son más difíciles de identificar, como el trastorno delirante celotípico. Estas personas están absolutamente convencidas que su pareja les es infiel. No hay ninguna prueba. Me acuerdo del caso de yo vi a una víctima que aparentemente tenía una pareja con este trastorno. Aparentemente digo porque nunca lo evalué a él, pero puedo inferir por lo que ella me decía, que que la encerró en su casa, ¿no? Que tapió las ventanas para que ella no pudiera salir con cemento, puso en el tragaluz una reja con unas rejillas bastante pequeñas para que nadie pueda pasar por ahí, porque estaba convencido de que cuando él se iba a trabajar, su pareja le era infiel. Entonces su pareja se desconectó porque le quitó teléfonos, todo, y ella estaba desconectada por un mes. Cuando ya la familia se preocupó porque no tenía información, comunicación con ella, va a la casa y desde adentro ella les suplica por favor que la ayuden a salir, ¿no? Es ahí donde se presenta la denuncia y pues encuentran a esta mujer ahí encerrada después de tanto tiempo y ella, claramente, desde mi punto de vista, tenía como pareja a una persona con un trastorno delirante celotípico. O sea, no es un celoso cualquiera, es un celoso convencido absolutamente de que su pareja le es infiel. Y en ese convencimiento pueden llegar a cometer un feminicidio, ¿no? Es muy difícil de diagnosticar porque tranquilamente, como le dije anteriormente, se puede confundir con un celoso posesivo, con un celoso exagerado, pero va más allá de eso. Es un trastorno delirante celotípico, es un psicótico, está fuera de la realidad porque a pesar de que tú le presentas todas las pruebas de que no es cierto, él sigue metido en ese delirio que no se sustenta en la realidad. Cómo se interprete ya depende mucho de las autoridades judiciales para interpretar este acto como una condición que lo exime de responsabilidad penal o que no, ¿no? No sé si atenuante podría considerarse, eso ya depende de cada caso. Los trastornos parafílicos también nos arrojan determinados tipos de agresores. Acá hay uno. Este es otro asesino serial, de los pocos que tenemos aquí en Perú, que se llama Nicolás Gutiérrez Mendoza, el monstruo de Parcón, ¿no? Que entre el año 1995 y 1996 asesinó y abusó sexualmente de 13 niñas, ¿no? Entre 6 y 9 años. Actualmente está capturado y cumple cadena perpetua en el penal de Chayapalca, si no me equivoco. Bueno, esta persona, en su manifestación, mejor dicho, cuando se le realizó el examen psicológico, narró cómo lo hizo, o sea, narró aspectos importantes del modus operandi y de la forma como vivenciaba los abusos sexuales que cometía y del daño que les hacía a sus víctimas, porque no solamente las violaba, sino también
que las mataba y les hacía, las torturaba, no sé si torturar es la palabra, pero sí les hacía mucho daño físico, ¿no? Las hacía sangrar, era bien, bien, y después las quemaba, ¿no? Para evitar para ocultar su crimen. Pero bueno, vamos a ver lo que él nos dice y seguramente que ahí vamos a notar la alta desadaptación que presenta esta persona y el enorme peligro que representaba para la sociedad como victimario. Él dice, me iba a las salidas de los colegios, me gustaban las niñas que tenían panty. Me acercaba y les decía, hola mamita, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Te doy 5 soles y me ayudas a llevarle una carta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en el camino la iba manoseando. Pero las niñas no decían nada, era para mí como si aceptaran lo que les iba a pasar. Esto es una distorsión cognitiva que tienen muchos agresores sexuales. O sea, minimiza. Parece que no les pasaba nada, no decían nada. Era como si aceptaran lo que les iba a pasar. Eso se utiliza para facilitar, para que no haya mucho freno a ese impulso, a ese deseo sexual para abusar de la niña. Esas cosas que se dicen, ¿no? ¿Qué se está diciendo en ese momento él? Se está diciendo, ella parece que ella acepta, que ella se da cuenta y sabe que no les va a pasar nada o creen que no les va a pasar nada. Entonces eso favorece que él abuse sexualmente de ella. Tocaba su vagina y les decía, estoy enamorado de ti. Luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del personaje bueno a la bestia. Yo cambio de personalidad. Aquí está eludiendo personalidad, ¿no? Dice, yo, el bueno, no lo hacía, sino mi otra personalidad, la bestia, ¿no? Eso es muy característico también y es una distorsión cognitiva, porque ahí no asume la responsabilidad completa del acto, sino que culpa digamos, a su otro yo, que en este caso es la bestia. Yo veo una personalidad, yo cambio de personalidad, dice. Cuando veo una niña débil, la trato de convencer. Me transformo en un verdugo, en un criminal. Tengo un arranque dentro de mí. Miren lo que dice acá. Cuando veo una niña débil, la trato de convencer, me transformo en un verdugo. El agresor sexual, que tiene una baja autoestima, como es el caso de él, se estimula mucho con la vulnerabilidad de la víctima, se excita con la vulnerabilidad de la víctima. Y mientras más vulnerable sea la víctima, más excitación le genera. Entonces, cuando ve una niña débil, como dice ahí, es porque ve una niña vulnerable que lo excita. Porque mientras más vulnerable, mientras más débil sea su víctima, más poder siente él que tiene y más incrementa su autoestima que está muy abajo. Es el único lugar de repente en el cual se siente valorado, porque en otros ámbitos probablemente la gente ni se fija en él y lo traten como con mucha indiferencia. Tenía una segunda relación con ella, hasta una tercera vez. Como su vagina era chica, la sentaba bien encima. Después me venía el deseo de matarla. La colocaba boca abajo para tener relaciones por atrás. Las mataba después de la relación sexual, enumeraba a mis víctimas, quería ser famoso. Quería reconocimiento, eso que nunca obtuvo en su vida. Esa indiferencia, esa poca capacidad que tiene para poder sentirse agradable para el entorno lo llevaba a soñar, a fantasear con ser famoso, con ese tipo de actos. Estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba como si estuviera viva y empezaba a tener más relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay una parafilia. Aparte de la pedofilia, que es un interés sexual excesivo por los niños, también hay una necrofilia, que es un deseo sexual y satisfacción sexual de tener sexo con muertos. Miren lo que dice, sentía más placer cuando estaba muerta. Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es como si su sangre me excitaba más. Tomaba su sangre y me excitaba más. Eso está hablando de otra parafilia, ¿no? De otra desviación sexual. ¿Cuál es? El sadismo sexual. ¿Qué es el sadismo sexual? Es la estimulación, la excitación sexual con el dolor ajeno, con la sangre del otro, se excitaba con la sangre de ella, porque la sangre representaba el extremo daño que le estaba haciendo. Después pasaba el tiempo y ya quería otra vez tener relaciones, tenía deseos de violar y matar, trataba de controlarme, pero no podía.
En casa tenía a mis sobrinas, pero por eso me retiraba para no matar a mis propias sobrinas, ¿no? Finalmente, como cualquier agresor sexual, y esto le da más, lo hace más imputable porque dice, actúa conscientemente. O sea, actúa, sabe que a sus sobrinas no le puede hacer porque lo pueden descubrir. Entonces no es una conducta que brote espontáneamente, sino que es canalizada. Tiene una capacidad de conciencia para planificar, para organizar su conducta sin que él se vea perjudicado. Acá hay un modelo que explica cómo se da este proceso, ¿no? Dice que el deseo sexual por niños o niñas no surge espontáneamente, sino que todo aquel que abuse de un niño o de una niña, aunque sea una vez, es porque tiene una motivación pedófila. Y acá dice, hay una motivación para abusar sexualmente del niño o la niña. Y esta motivación sexual incluye, perdón, tres componentes. La congruencia emocional, o sea, lo que dice Finkelhor, que es el autor de este modelo, es que el agresor sexual es una persona emocionalmente inmadura y que su inmadurez lo hace sentirse más cercano al niño que al adulto. O sea, en otras palabras, se siente como más conectado, más identificado con el niño, como es inmaduro, emocionalmente que como el adulto. Entonces, eso hace que se acerque más al niño. Hay muchos agresores sexuales que cuando te narran las víctimas cómo se acercaban a él, decían que lo sentían como un amigo, ¿no? Con alguien con quien jugaba, porque de alguna manera esa persona es inmadura también, ¿no? El segundo componente es que el niño lo va a excitar biológicamente, o sea, el niño va a generar, por ejemplo, en el caso de los hombres, una erección. El hombre se va a erectar cuando ve a un niño o una niña. Y en las mujeres, si son pedófilas, van a lubricar, ¿no? Más cuando vean un hombre. Eso tiene que ver más con la representación física, biológica, orgánica de el agresor cuando ve a un niño o una niña. Y la última, que es muy interesante, es la obstrucción. El abusador sexual de niños tiene problemas en relacionarse con personas adultas. O sea, por su extrema timidez de repente, no es capaz de hablarle a un adulto. Se inhibe, se pone rojo y prefiere no interactuar con adultos porque tiene mucho miedo a ser rechazado, que se ría de él, que se burlen de él. Entonces, canalizan su sexualidad hacia los niños porque a los niños los perciben como con menor potencial de rechazo social. O sea, consideran que el niño no los va a rechazar y se acercan más a él por esta obstrucción, ¿no? Entonces, estas tres condiciones, según Finkelhor, tienen que estar para abusar sexualmente de un niño. Pero hay mucha gente que se queda aquí, que tiene la motivación, pero nunca agrede sexualmente a un niño. ¿Por qué? Porque tiene inhibidores internos que lo impiden. Por ejemplo, tienen principios, tienen valores, tienen adecuado control de impulsos, tienen un miedo a que las consecuencias de los actos y esas características, esos factores, esos inhibidores, hacen que esa motivación pedófila no se canalice o no se operativice en una conducta abusiva contra un niño. Pero así como hay inhibidores internos, hay desinhibidores internos también. Por ejemplo, el alcohol. No me pueden decir, yo tomé alcohol y por eso abusé sexualmente de esa niña, pero yo no siento deseo sexual por esa niña, sino que tomé el alcohol y el alcohol hizo que lo hiciera, ¿no? Una forma de defensa, ¿no? Un alegato de defensa frente al acto cometido. Pero no es cierto, porque porque me mareé no voy a agarrar y abusar de mi gato, porque el gato no es para mí fuente de deseo sexual. No voy a agarrar una gallina y abusar de ella, porque la gallina no es fuente de deseo sexual. Esa persona que llega un poco mareada a su casa y se va directamente al cuarto de su sobrina de 7 años y empieza a abusar sexualmente de ella. Luego cuando lo descubren, dice, estuve mareado, no me di cuenta de lo que hacía. Y entonces uno le pregunta, ¿por qué así mareado no fuiste, por qué te fuiste al cuarto de tu sobrina y por qué no te fuiste al cuarto de lado donde estaba la abuelita de 80 años?
Porque la abuelita de 80 años no es fuente de su deseo sexual. Lo único que hizo el alcohol en ese caso fue desinhibir un impulso sexual que ya tenía latente, orientado a desear a los niños. Lo que pasa es que no se atrevía y el alcohol desinhibió eso. Ya lo tenía ahí el deseo, ¿no? Otros desinhibidores pueden ser la psicosis, un esquizofrénico que tiene esquizofrenia, pero tiene deseos sexuales por los niños, que en su psicosis dice, voy a violar a esa niña porque esa niña es el hijo del diablo y es la única forma de acabar con el diablo. O sea, la psicosis desinhibe un deseo sexual por los niños. El desorden en los impulsos, distorsiones cognitivas como las que le manifesté hace un poco, y un trastorno de personalidad, por ejemplo, un trastorno de personalidad antisocial, que es una persona con tendencias claras a vulnerar normas y reglas establecidas, de alta impulsividad, de poca empatía. Ese trastorno de personalidad va a desinhibir con facilidad esta motivación pedófila para agredir sexualmente a un niño. Una vez que pasa esta barrera interna, se enfrenta a otra barrera, que es la barrera externa, es decir, los inhibidores externos, que tiene que ver con estudiar qué tan protegida o desprotegida está la víctima. Por ejemplo, si la niña que me gusta, que me excita, tiene como padre, digamos, a un policía y como madre a una fiscal, y yo sé lo que eso representa, ese inhibidor externo que es la familia de esa niña va a inhibir de que yo, o menos lo voy a pensar una, dos, tres veces antes de poder cometer ese abuso, porque también como cualquier persona, los agresores sexuales también tratan de cuidar su supervivencia, tratan de cuidar, de resguardarse ante cualquier situación que pueda generarle un daño a ellos, un perjuicio a ellos. Pero pues si por el contrario, esa niña tiene, por ejemplo, no tiene padre y su madre es una mujer excesivamente insegura, tímida, dependiente, esos agresores que se ven casos incluso se vinculan a la madre con el objetivo de llegar a la hija o a las hijas o a los hijos. O sea, y estudian a la madre, una madre insegura, dependiente, una madre que, que, que va a ser fácilmente manipulable, sometida a su dominancia, que seguramente va a poderla manipular una vez que abuse de sus hijos e hijas, ¿no? Ellos evalúan el contexto del niño y la niña para actuar. Y eso puede ser un inhibidor externo o un desinhibidor, ¿no? Por ejemplo, la supervisión del niño, si es buena, él va a inhibirse. Prácticas familiares, condiciones del hogar, la escuela, funcionamiento o cuidador primario disminuido. O sea, si tiene un funcionamiento disminuido del cuidador primario, por ejemplo, una madre con retraso mental, la madre de esa niña tiene retraso mental. Ese agresor ya va a tener puerta abierta para usar a esa niña porque se da cuenta que la madre no va a tener las condiciones suficientes como para poder defender a su hija. Y la va a poder manipular también fácilmente y va a atacar. Y la última barrera que tiene que pasar el niño o la niña, perdón, que tiene que pasar el agresor, es la capacidad de resistencia del niño. Es decir, qué tanta capacidad tiene el niño para resistirse. Si es un niño que tiene conocimiento sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es el cuidado de su cuerpo, sobre lo que es tener precaución de interactuar con adultos, y que tiene la asertividad suficiente para poder comunicar a sus padres si le pasa algo, va a ser un niño que por esas características va a generar cierto nivel de inhibición en el agresor. El agresor va a evaluar, va a estudiar a ese niño y se va a dar cuenta si realmente es peligroso hacerlo o no. Pero si por el contrario es un niño tímido, inseguro, un niño que no tiene conocimiento respecto a la sexualidad, que no tiene recursos de autocuidado frente a situaciones de vulneración de sus derechos sexuales, entonces es un niño fácil víctima para el agresor y ya no va a haber barrera. Y ese último eslabón, que es la capacidad de resistencia del niño, se va a ver sumamente o fácilmente vulnerado por él, ¿no? Y bien, eso es todo, porque ya se nos pasó el tiempo.
Y no sé si hubiera alguna pregunta respecto a lo que he podido poner brevemente, porque es un tema bastante amplio, pero he tratado de dar pinceladas, digamos, de lo que es este tema bastante complejo, como es la psicología del victimario. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Estoy dispuesto a resolverlas o si no las hay, también no hay ningún problema. Parece que no. Estimados participantes, si tienen alguna pregunta que formular, lo pueden hacer en este momento para poderles dar el acceso correspondiente. Esperamos, doctor, y si no, ya damos por Sí, culminada la claro, no hay conferencia. problema. Doctor César Guardia, tenemos en la sala al doctor César Guardia. Doctor César, ¿puede elaborar su pregunta? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué trastorno puede padecer un asesino en serie? Creo que es diferente a lo que es un psicópata o un sociópata. A Claro, ver, doctor, ¿puede absorber esa pregunta, por favor? claro que sí. Un asesino en serie puede tener varias explicaciones de su comportamiento de asesinato serial. Puede ser, como lo planteaba Ressler, un asesino serial organizado, un asesino serial que planifica, que organiza adecuadamente su crimen para cometerlo. Y generalmente ese tipo, como el caso de Ted Bundy, por ejemplo, ¿no? Si lo han oído hablar de él, era un asesino que planificaba muy bien sus crímenes y que era muy pulcro al momento de cometerlos. Ese es un psicópata. El psicópata tiene esa capacidad, esa frialdad para poder cometer ese tipo de actos de manera bastante controlada, calculada. Pero hay otros asesinos seriales desorganizados, como los llama Robert Ressler, que está vinculado más, por lo general, a un cuadro psicótico. Vimos uno, por ejemplo, el caso de Pedro